han celebrado el Día del Padre, ¿sí? A mí, después de lo que está pasando a nivel, llamémosle mundial, si usted quiere, y con los movimientos que se levantan en el mundo pro LGTB y todo ese rollo que está queriendo quitar de en medio todo lo que tiene que ver con paternidad, y le voy a decir algo, y todo lo que tiene que ver con características de hombría. Entonces creo yo que gracias a Dios un día se inventó el Día del Padre, ¿sí? Como el Día de la Madre, porque yo no sé si el día de mañana de repente lo van a quitar, ya no van a poner Día del Padre y de la Madre, sino día de, no sé, de cosas que están pasando a nivel mundial. Lo comentaba hoy en la mañana, que tuve la oportunidad de compartir la palabra también, y lo comentaba, yo no sé si cuántos vieron las redes sociales, porque hoy todos nos enteramos por medio de las redes sociales. Pero las redes sociales esta semana estaba como la noticia de que en varios países de los Emiratos Árabes Unidos, varios países musulmanes, prohibieron la película de Pixar esta de Buzz, no sé cómo es que se llama, la de Buzz Lightyear, pero ustedes me entienden cuál es, ¿sí? Prohibieron la película porque es una película que trata algunos temas homoparentales, ¿sí? Que hay una pareja de dos mamás y etcétera. Entonces, y lo prohibieron y me alegra por Disney que lo hayan prohibido, ¿sí? Porque creo yo que los movimientos pro LGTB no son mayoría, ¿sí? Y lo mencionaba en la mañana, y los movimientos homosexuales, lesbianas, no es mayoría en el mundo. O sea, no hay más lesbianas, ni más homosexuales, ni más movimientos, ni más LGTB que heterosexuales en el mundo, ¿sí? Sin embargo, obviamente son agendas globalistas que el objetivo es establecer parámetros psicológicos y parámetros en la mente de nuestras generaciones, porque le voy a decir una cosa, esto no está enfocado a usted y a mí que ya estamos grandes, a usted y yo que ya estamos, que tenemos, como dijo alguien por ahí, ya estamos algo kilometrados. Esto está enfocado a nuestros jóvenes, esto está enfocado a nuestra juventud, esto está enfocado a nuestros niños, ¿sí? Que ven la televisión y que ya van creando arquetipos, van creando estereotipos y van creando parámetros psicológicos en su mente, y que mañana obviamente esto va a dar frutos en algunos muchachos, pero nosotros tenemos la palabra de Dios que nos instruye, nos redarguye y nos corrige, amén. Fíjese que a raíz de eso, esta semana, Proverbios capítulo 26 al 7, yo compartí un pasaje bíblico que aprendí de un obispo, fundador de una de las iglesias más reconocidas acá en Guatemala, que tuve la oportunidad en una etapa de pastorear también. Aprendí esto y una vez estábamos en una sala, estábamos compartiendo, y entonces él dice: ¿cuántos conocen al esposo de la mujer virtuosa de Proverbios 31? Entonces nos quedamos así como, wow, eso no me la sabía, ¿sí? Entonces él decía: yo les voy a enseñar el pasaje bíblico que habla del esposo de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Se recuerda que Proverbios 31 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Sí? ¿Se recuerda? Y nos habla toda una gama de características y bondades que la mujer virtuosa tiene. Bueno, pues entonces él me enseñó Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? O sea, también existe el hombre de verdad. ¿Quién lo hallará? Camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. Mire, está hablando del hombre de verdad. Ahora, lo interesante, mi hermano, es que esta palabra hombre, ¿sí?, en la Biblia tiene una connotación muy importante que tiene que ver con la hombría. Entonces, cuando hablamos de hombría, a veces le pregunto a la gente qué es la hombría, y la gente lo primero que se le viene es aquel hombre que es macho, ¿sí? Aquel que parece hombre, aquel que camina como hombre, se viste como hombre, tiene 2, 3 mujeres, ¿verdad? O es bien, tiene, como dicen aquí, un sex appeal, decía Cantinflas, ¿sí? Pero no estoy hablando, eso no es la hombría no significa eso. Mire, un diccionario, ¿qué es la hombría? Conjunto de características, ponga la atención, ¿qué es la hombría? La hombría es un conjunto de características y cualidades morales que se consideran propias de un hombre. Entonces, aquí se pone interesante porque es un conjunto de características que tiene que ver con cualidades morales. Ahora, ¿qué es lo que se está perdiendo en este tiempo? Se está perdiendo la moralidad, se está perdiendo todo lo que es moral, y se está, ¿cómo poder? Degradando la moralidad. Y yo me podría atrever a decir que se está como
¿cómo llamarle? Se está dando una imagen equivocada de lo que es la moralidad. Póngale atención a lo que le voy a hablar en esta mañana, porque es bien importante que podamos entender. ¿Sabe una cosa? La moralidad tiene que ver con principios y ciertos valores que un hombre puede practicar. Entonces, cuando vemos a Disney, póngale atención a esto, y lo digo ahora que todavía no tenemos censura, pero más adelante habrá. Cuando vemos a Disney publicando caricaturas, publicando películas que quitan la paternidad de un lado y que quitan también las características de la hombría de otro lado, tenemos que preocuparnos porque es lo que se está estableciendo. Nos están quitando de la sociedad los parámetros más importantes que un día nos enseñaron en estudios sociales. Se recuerda que nos enseñaban que la familia es la parte más importante de la sociedad y nos enseñaban que la familia estaba integrada por un papá y una mamá, etcétera, etcétera. Hoy llegará el día, bueno, ya hay libros de texto que han quitado por completo eso que un día nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? Entonces tenemos que tener ponerle mucho énfasis a esto. Entonces la hombría tiene que ver con principios y con valores que nosotros como padres tenemos que trasladarle a nuestros hijos. Ahora, mire qué interesante que en la Biblia, entonces Proverbios nos dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, mire, ¿quién lo hallará? O sea, muchos hombres pueden proclamar lo que usted cree que es su bondad. ¿Sabe una cosa? Hay papás que han lastimado a su familia, pero cuando usted los oye hablar, dice que han sido los mejores padres. No sé si ha escuchado gente así. Y ahorita no voy a criticar a ningún papá, solo quiero que podamos entender, y estoy hablando papá y mamá, hay papás que dicen, es que yo he sido un padre responsable, ¿sí? Porque aunque me divorcié y tuve otras mujeres, siempre le di de comer a mis hijos, pues es su responsabilidad, ¿verdad? Es parte de su compromiso que adquirió cuando se metió a casarse, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero a veces así habla la gente. Yo he oído muchos, es que yo he sido un hombre responsable. No, la responsabilidad no solo se trata de pasar una manutención, la responsabilidad tiene que ver con educar, con formar, con instruir, con enseñar a nuestros hijos muchas cualidades morales. No solo tiene que ver con que es que yo soy responsable porque le paso manutención a mis hijos. Eso no tiene nada que ver con la responsabilidad. Eso es lo mínimo que yo puedo hacer si yo los engendré. Ahora, entonces vemos nosotros que la Biblia dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Sabe qué? Hoy en día estamos faltos de muchos hombres verdaderos. ¿Se recuerda que aquella casa One Voice, que precisamente era de estos amigos, One Voice grabó aquel canto, bueno, fue un disco que se llamaba Hombres de Valor, ¿se recuerda? Y se recuerda que creo que Renan Díaz era el que cantaba Hombres de Valor, necesita Dios. Y yo creo que a veces lo ponen todavía en algunos eventos, pero fíjese que ese tema es muy interesante, porque realmente nosotros estamos necesitados hoy en día de hombres que tengan valores. Se han perdido los valores. ¿Sabe por qué hay tanta corrupción en Guatemala y en todas las partes del mundo? Porque no hay hombres que han sido formados con hombría verdadera. Hay hombres que no les enseñaron los principios verdaderos. Entonces cuando lo contratan, hablemos lo que usted es un abogado. Aquí hay abogados, aquí hay médicos, aquí hay licenciados. Entonces estoy hablando general. Usted lo contratan como abogado y llega al gobierno y lo primero que la mentalidad que tiene alguien que no tiene principios y valores es ir a robar. Es ir a ver de qué manera hace negocios. Usted es médico, lo contratan en el servicio social o lo contratan en el hospital nacional y lo primero que llegan a ver cómo hacen conectes y cómo hacen negocios con las empresas y cómo le dan su tanda. Una vez me recuerdo que estábamos nosotros con un hermano muy querido, fuimos a hacer una evaluación para ver si nos daban aplicar a una, ¿cómo es que le dicen en el estado? Una licitación, gracias. Y fuimos a ver, ¿qué cree? Que nos entró el director del Hospital X, no voy a decirlo por cuidado, ¿verdad? Y nos dice, miren, ustedes están dispuestos a darnos el diezmo. Puchica, dije, yo no sabía que este era pastor. No sé si de ese pastor estaba hablando el amigo de Daniela, ¿verdad? Ese tipo que si el doctor, el director estaba pidiendo el 10% del proyecto, ¿verdad? Y otro 10% al finalizar, o sea, para darnos el proyecto a nosotros, ¿verdad? A ver quién se animaba a darle más. Por ahí supe que otro no le daba el 10, le daba el 20. Entonces, ¿qué le quiero yo decir? Estamos faltos de hombres que tengan valores.
de hombres que tengan principios, de hombres que practiquen la verdad de Dios. ¿Me explico? Y por eso dice la palabra de Dios, mire, sus hijos son dichosos después de él, porque un hombre que traslada hombría va a ser un hombre que va a trasladar a sus generaciones. Acompáñenme a Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 4. Miren esto, qué interesante. Las palabras de un rey a un hijo. Las palabras de un rey a su legado. Las palabras de un rey trasladando la estafeta a su hijo. Las palabras de sabiduría que le transmitió al hombre más sabio del mundo. Dice la Biblia que fue el hombre más sabio del mundo. Dice Primera de Reyes capítulo 2 verso 1 al 4. Y esto va para todos los papás. Llegaron los días, Primera de Reyes capítulo 2 verso 1 al 4. Llegaron los días en que David había de morir. Y ordenó a Salomón su hijo. Mire pues qué interesante. Ordenó a Salomón su hijo. O sea, el rey David se envejeció y iba a morir. Ahora David dice que le ordenó a su hijo Salomón. O sea, todos, hermanos, tenemos que dejar un legado. Todos tenemos que trasladarle a nuestros hijos los principios. Todos tenemos que trasladar hombría. La hombría no tiene que ver con que yo le diga a mi hijo, mira mi amor, tú tienes que ser igual que yo. Unas 2, 3 mujeres tienes que tener, ¿verdad? Para que sean, que digan que son macho de verdad. No, eso nada que ver. Eso es adulterio, eso es fornicación. Ahí le estoy trasladando maldiciones a mi hijo, ¿verdad? Y no le estoy trasladando nada bueno, le estoy enseñando a cómo ser pobre. Porque ¿sabe qué? El adulterio trae pobreza. La fornicación trae vacíos en el alma y en el corazón. Todas las personas que practican fornicación tarde o temprano se quedan vacíos del alma y del corazón y andan con problemas de depresión y de vacíos a causa de haber fragmentado su corazón y haberle entregado su vida a cualquier persona. O sea, si es hombre, haberle entregado su vida a todas las mujeres, y si es mujer, entregarle su vida a todos los hombres. Entonces, y el adulterio trae pobreza. He conocido millonarios que se quedaron en la calle a causa del adulterio. La Biblia dice que a un Salomón le perdieron su corazón todas las mujeres que tuvo. Salomón tuvo 1000 mujeres. Llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo en el camino de todos en la tierra. Esfuérzate y sé hombre. Mire otra vez. Yo sigo el camino de todos en la tierra. ¿Cuál es el camino de todos en la tierra? Morir. Te tengo una buena y una mala noticia. Todos en alguna etapa de la vida vamos a tener que morir, hermano. Así que no se preocupe y no esté asustado, porque le voy a decir algo que a veces la gente no entiende. Nadie se va a morir antes ni nadie se va a morir después. Porque a veces la gente, ay, se murió muy joven. Le tengo una noticia. Dios tenía estipulado que se muriera joven. Ay, se murió, mire, vivió 104 años. Pues Dios me gusta contar eso porque es una historia real. ¿Cómo llamarle? Un veterano de guerra que vivió el holocausto judío. Imagínese que dice que no se murió en la Primera Guerra Mundial. No se murió en la segunda ni con el holocausto que le hicieron a los judíos. Le entró la pandemia, le dio COVID y no se murió. Entonces le tengo que decir algo. Este cuate sabía Dios que iba a morir como a los 100 y algo de años. Él no se iba a morir en la primera, en la segunda, ni en la pandemia. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Nadie se muere antes ni nadie se muere después. David dice, mire, yo sigo el camino de todos en la tierra. O sea, todos en la tierra vamos a morir, hermano. No tenemos que tenerle miedo a la muerte. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano todos vamos a tener que encontrar, vamos a llevar ese camino. Es que no deje de estar teniendo temor. Póngase a cuentas con Dios y viva su vida cada día para Dios y haga lo que Dios le dijo que tenga que hacer, y usted muérase tranquilo el día que se muera. Antier se murió una persona, familiar, ¿verdad? De Claudita, de Manuel, la pastora Claudita, pastor Manuel, que murió en su cama en un fulminante al miocardio, ¿sí? Entonces, de mi edad. Entonces, pues, ¿qué le voy a decir? Se va a morir el que se tenga que morir en el tiempo que se tenga que morir. Bueno, pero mire lo que dice la palabra. Entonces David le da un consejo a su hijo Salomón y le dice, esfuérzate y sé hombre. ¿Y qué? Entonces quiere decir que Salomón era mero raro. ¿Salomón le gustaba usar tacones de vez en cuando? ¿A Salomón será que de repente hablaba así mero raroso? Mero, como dicen algunos, que a veces lo habían empezado, pero así lo dicen algunos y no es mala palabra. ¿Será que Salomón era mero mariposón? ¿Mero florecita? No está hablando de su sexualidad. Mire,
dice, esfuérzate y sé hombre. Entonces, mire lo que dice. Mire, para poder entender según el concepto que vimos del diccionario. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios. Ah, qué interesante. O sea, la hombría no tiene nada que ver con cómo qué tan macho es. La hombría tiene que ver con, por eso le dice, con cualidades morales. Mire, guarda los preceptos de Jehová tu Dios. O sea, David sabía que Salomón había conocido la ley de Dios. Entonces le dice, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, observando sus estatutos y mandamientos. Ahí le está trasladando, hermano, toda una lista para ser exitoso en la vida. Deuteronomio 28. Y acontecerá que si obedecieras atentamente la voz de Jehová tu Dios, entonces serás bendecido al entrar y al salir, entonces será bendecida tu arteza de amasar. Entonces, empiezan las bendiciones. Y nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Mire, empieza a dar todas las bendiciones. O sea, es parte de la palabra de Dios. Sus decretos, mire, estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés. O sea, la ley era la Torá. La ley estaba compuesta por el Pentateuco, los primeros 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, ¿sí? La ley de la Torá, la ley de Dios que se había entregado en el monte a Moisés, era la ley que regía la vida de los reyes. Mire, dice que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. O sea, mire, hermano, yo creo que no es misterio ya que entendamos. Si usted y yo queremos ser prosperados y bendecidos, practiquemos la palabra de Dios. ¿Sabe cuál es el problema que hay hoy en día, hermano? Es que hay mucha gente, y hablo general, no estoy hablando de una persona en específico, ni de una iglesia, porque la gente le gusta cuando se oye que en una iglesia hubo pecado. Hay quienes se alegran. No nos alegremos. Si es el cuerpo de Cristo, todos somos parte del cuerpo. Entonces, el problema de la gente, hermanos, es que la gente no practica la palabra de Dios. Y si la practica a su manera, a lo que me conviene. A lo que me conviene yo lo practico, lo que no me conviene no lo practico. Eso es lo que hablamos ahora, ¿sí? Hay gente que le gusta a los pastores, no quiere a los pastores. Usemos lo que decía Danielita, porque eso es lo que pasa muchas veces. Ese muchacho estaba hablando lo que sus papás estaban hablando. Hay gente que desprecia a los pastores, pero cuando tiene un problema marital, sexual, empresarial, ¿a quién cree que llama primero para que oren por él? Llamemos al pastor. Hermano, se lo digo y no lo digo, no quiero que nadie se sienta mal si alguna vez me ha llamado. Solo le quiero decir, ahí está mi esposa. Durante muchos años, hermano, eso es lo que pasa. Tengo gente que a veces me ha llamado. Una vez me llamaron a las 2 de la mañana. Pastor, ¿puede venir, por favor? Y mi amor, vamos. Bueno, tuvimos que ir. Y cuando llegamos, había un problema marital, ¿sí? Ahí está mi esposa. Salimos como a las 3 de la mañana de ahí. Pero el esposo, que es el esposo, él no creía en los pastores. Pero cuando estaban las cosas bien tremendas, bien cardíacas, ahí sí creyó en el pastor. Entonces ese es el problema, que algunos practican la palabra a medias, solo lo que me conviene. Le creo a Dios, quiero que Dios me bendiga, pero ya después ya no le creo a Dios, ¿verdad? Y podemos tocar aquí, si quiere, los diezmos, ¿verdad? No, ahorita estoy quebrado, Señor, si tú me das, yo te voy a dar. Padre, si tú me bendices, yo te prometo. Ya cuando Dios lo bendice, no, ese pastor se quiere hacer rico. Es doble moralidad, es no entender la palabra de Dios. Entonces, pero el secreto de ser exitoso y el secreto de ser bendecido es practicar la palabra de Dios. Mire, en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guardan mi camino andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Entonces David le da un consejo a Salomón, que comienza diciéndole: esfuérzate y sé hombre. Así que a todos los hombres que están aquí, esfuércense y sean hombres. Pastor, pero si yo ya tengo 3 hijos. No, hombre, si no estoy hablando de ese tipo de hombre, ¿verdad? Estoy hablando de algunas características. Entonces, para entender la hombría podríamos tardarnos mucho de qué es la hombría, ¿sí?
pero quiero tocar tal vez 5 puntos importantes de qué es la hombría y cómo practicar la hombría en nuestra vida cristiana nosotros los padres, ¿sí? Porque por eso se llama hombría. Una mujer no puede practicar hombría, sino el hombre es el que practica hombría. Entonces, punto número 1, ¿sí? Humildad ante su Dios. ¿Sabe una cosa? Una de las características y algo que nosotros como padres tenemos que trasladarle a nuestros hijos es humildad. Como papás tenemos que aprender a ser humildes. Ahora le hablo a las cabezas conmemorando el Día del Padre. Tenemos que manejar humildad. ¿Sabía usted que muchos papás no somos humildes? Somos arrogantes. Y nuestros hijos imitan todo lo que ven de nosotros, hermano. Cuando un hijo se pone rebelde, habría que ir a ver cómo se portó el papá cuando era joven. Cuando un hijo es insujeto, habría que ver qué es lo que aprendió en casa. Cuando un hijo habla cosas malas, cuando un hijo habla un montón de cosas, habría que ir a ver por qué es así. Hermano, hay excepciones, hermano. ¿El padre del hijo pródigo era malo o era bueno? Algunos creen que el padre es una alegoría de Dios. Ese padre era Dios. Ese padre no era un hombre casual. Entonces quiere decir que ese padre era bueno, el hijo era malo. Hay malos hijos y buenos padres. Hay buenos padres ¿y qué? Y malos hijos. Hay buenos esposos y malas esposas. Hay malas esposas y buenos esposos. Hermano, en esta vida hay muchas cosas que a veces parecen injustas. Pero mire qué linda. Vimos una reflexión ahorita en la mañana que me gustó mucho. Me gustó, interesante. Una historia así rápida. Dice, el hombre que dice que quería servir al Señor, lo voy a contar a mi manera, ¿sí? Y dice que quería servir a Dios y que soñaba con ir a predicarle la palabra a los caníbales de Brasil, de no sé dónde. África. Pero ¿sabían ustedes? Es que ¿sabía usted algo? Que realmente todavía hay tribus, eso sí lo digo ya con fundamento arqueológico, esto no es antropológico, todavía hay tribus en el Brasil, en la Amazonia, que no han sido todavía conquistadas y que algunos practican el canibalismo, ¿sí? África, yo no sé si hay caníbales, pero al menos en Brasil yo sí he estudiado y he leído que todavía hay algunas tribus que están aisladas del mundo que nosotros conocemos, ¿sí? Entonces dice que se fue el hombre, dice que tuvo un accidente y le cortaron la pierna, ¿sí? Y obviamente creo yo que cualquiera pasa crisis. En esos tiempos de crisis usted diría, Señor, ya no voy a poderte servir porque me cortaron una pierna. Pasó el tiempo, de plano se restauró, le hicieron su prótesis de goma y un día dice que decidió irse a hacer la obra de Dios y se fue, bueno, al África, dicen aquí, me corrigieron, ¿sí? Que yo no creo que hayan en el África, pero y se fueron al África y dice que cuando llegaron lo conquistaron los caníbales, se lo llevaron y ¿qué creen? Lo primero que le quitaron fue la pierna que tenían y cuando la masticaron era una pierna de hule, ¿sí? Y cuando vieron que era de hule y no sintió dolor, dice que pensaron entonces que era un dios. Y como era un dios, lo adoraron, entonces él les predicó la palabra de Dios y transformaron y entregaron su vida a Jesucristo. Entonces, ¿cuál era el propósito? Quitarle la pierna. O sea, Dios le quitó la pierna para que en ese propósito pudiera cumplirlo. Ahora, claro, es una historia, ¿verdad? No sé si sea cierta, sea inventada, pero sí aplica. Entonces, la humildad es importante. ¿Qué dice Mateo 11:29? Así rápidamente. Mira lo que dice Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Ahora, papás, nosotros tenemos que aprender a llevar la palabra de Dios sobre nosotros. Tenemos que entender que a veces va a costar los procesos que pasamos, pero tenemos que aprender en medio de todo eso, aprender a ser humildes. Hay papás que no refrenan su boca. Yo me topo mucho con papás que cuando están enojados, hermano, revientan y dicen lo que no tienen que decir. Estoy hablando de gente cristiana, no estoy hablando de gente del mundo. Entonces, ¿qué pasa? Un hijo lo ve, mi papá es igual. Entonces, cuando yo estoy enojado, también digo malas palabras. Sí, mi papá lo dice. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. La humildad ante Dios es importante porque si yo soy humilde ante Dios, ¿cuál va a ser el reflejo hacia las demás personas? Humilde. ¿Y qué es la humildad? Mire, otra vez se lo leo. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando usted es humilde, hermano, no le van a afectar las cosas que a otros les afectan. Cuando usted es humilde, hermano, lo van a tratar mal y usted no le va a afectar porque en usted hay humildad. Usted es capaz de soportar y decir, si Jesucristo soportó, ¿cómo no voy a soportar yo? Si despreciaron al Hijo de Dios, no me van a despreciar a mí.
Si no le creyeron al Hijo de Dios, menos me van a creer a mí, que soy un mortal. Pero entender esa profundidad a veces cuesta años, porque hay gente que no es humilde, hay gente que es orgullosa, y el orgulloso tiene un exceso de valor en él. Entonces el orgulloso quiere que lo que diga se lo aplaudan, ¿verdad? Si no se lo aplauden, se siente molesto. Peña, perder mi tiempo con esta gente, ¿no? Nunca va a perder usted su tiempo, hermano, jamás lo va a perder. Dice la Biblia que la palabra de Dios jamás regresa vacía. Usted va a dar la palabra. Usted no sabe en qué momento la palabra va a tener su función. Nunca diga, ay, perdí mi tiempo. Ay, no, mejor no hubiera ido a ese lugar. Solo gente pobre había. Yo he oído gente hablar así. Santo Dios, tenga cuidado. Usted no sabe si Dios lo va a quebrar un día y va a vivir como un pobre para que aprenda. Tenga cuidado. Conozco, mire, hermano, si aquí donde me ve tengo un cierto kilometraje, hermano. ¿Sabe cómo soy yo? Parezco a aquellos carros que vienen de Estados Unidos, modelo 2022, 2021. Usted dice, ¡ala, qué lindo! ¡Cala, qué belleza! Y cuando se mete, ¡ay, santo Dios! 150,000 millas. Ya no muy lo quieren, ¿va? Porque ese ya está kilometrado. Yo pensé que tenía 22,000 kilómetros. Algo así, aquí donde me ve, tengo mi kilometraje, hombre. Y le voy a decir algo, he conocido millonarios que quebraron totalmente. Quebraron. Los he conocido y he hablado con ellos. No va a creer que me lo contaron y aquel hermano. No, yo los he conocido, ¿sí? Me he sentado con ellos y vi lo que hicieron y lo que han dejado, pero que quebraron y ahora no tienen nada. A causa del orgullo. Del exceso de orgullo, de sentirse más que los demás. Entonces, la hombría tiene que ver con la humildad. ¿Sabe una cosa? Un verdadero hombre que tiene hombría dentro de él y que la traslada a sus hijos, tiene que trasladar humildad. Aprendamos a ser humildes. Aprendamos a enseñarle a nuestros hijos a recibir todo con agrado. Le voy a decir algo que he visto en mucha gente. Hay gente, yo lo he visto y no quiero que nadie diga, está hablando de tal persona, porque lo he visto en mucha gente. A veces la gente, hermanos, da presentes, da regalos. Y yo un día me recuerdo que llegué a un lugar X, hermano, y hubo una fiesta de celebración de un pastor X, porque ahí es donde se amarra lo que decía Daniel y la gente habla muy mal de los pastores. Y el hermano pues tiene un nivel económico muy alto y entonces le llevaron un regalo y yo digo que Dios me hace ver eso para aprender, no va a creer que es para juzgar. Y le dieron un regalito X sencillo, barato, hermano. Y terminó todo que si yo me llevé la sorpresa que días después yo tuve que ir a la casa de este hermano. ¿Y dónde cree que estaba el regalito barato que dieron? No era feo, en la basura. Ahí estaba. Y entonces cuando yo lo vi sentí como que me redarguyó algo, como que el Señor me dijo, no había que tirarlo a la basura, ¿sí? Si no era tan valioso, no es de los regalos que alguien que tiene un nivel muy alto usa, pues tal vez hay que regalárselo a alguien más. No sé si me explico, ¿sí? Tal vez tomarlo y decirle, como tengo una iglesia, sé que en la iglesia hay gente que no tiene el nivel que yo tengo, se lo voy a regalar. Y entonces la verdad es que sí me pegó un poco porque dije, Señor, qué difícil. Por eso lo que dijo Jesús, dijo un día, qué difícil va a ser para un rico entrar al reino de los cielos, ¿sí? Pero no es porque sea rico. Usted puede ser rico, es más, yo quisiera, como dijo el apóstol Pablo, que todos fueran ricos. Pero no estoy hablando, pero no se trata que porque va a ser rico, entonces no va a entrar al reino de los cielos. Tiene que ver con el corazón. Entonces por eso Jesús dijo, qué triste, qué difícil va a ser entrar para un rico al reino de los cielos, porque el rico pone sus vistas en las cosas materiales. Por ejemplo, un matrimonio que fundamenta su amor en el dinero, cuando se acaba el dinero, se acaba el amor. ¿Verdad? Pura la canción de algún cantante famoso, ¿sí? Se acabó el dinero, se acabó el amor. Aquel que fundamentó su relación en el sexo en su esposa, cuando tuvo su primer hijo, se desparramó todo, se le acabó el amor. Ya anda viendo otra porque ya no le gusta. Entonces, ten cuidado en que fundamentas tus cosas. Entonces, la humildad es importante. Trasladar humildad a nuestros hijos es importante. Otro punto número 2. Mire, es bien importante, la hombría tiene que ver, le estoy hablando a los hombres, el control de los deseos. Saben que aquí no tiene nada, solo tiene que ver con cosas sexuales, porque la gente lo primero que ve es esto, pero tiene que ver, el deseo es importante. Mire, 1 Tesalonicenses 4:3, 5. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, dice, mire, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Control de los deseos, hermano.
¿Sabe que uno de los problemas más grandes en este tiempo, en el mundo, es que hay una alta demanda de divorcios en este tiempo? Y cada divorcio, ¿cuál cree que es el problema? Adulterio. Adulterio. Y a causa de no controlar los deseos. Para esto tendríamos que irnos por otra línea y hablar con los esposos por aparte de algunos puntos que no vamos a tocar hoy porque acá es todo público, ¿sí? Pero los deseos, mire, el hombre comienza con deseos en su vida, ¿sí? Y no necesariamente comienzan con deseos sexuales. Hay deseos de poder. Y cuando se tiene poder, se quiere todo. Y cuando se quiere todo, usted va a querer también a todas. Porque usted quiere sentirse que tiene el poder de, esa me gusta, esa quiero. Y no me puede decir que no. Entonces, el control de los deseos es parte de la hombría, ¿sí? La hombría tiene que ver, por eso, cualidades morales. Ahora, el deseo también es de doble vía, porque el deseo tiene que ver con algo, si lo voy a tocar desde este punto, espiritual de tu alma, control de tu alma, de tus emociones, pero también tiene que ver con tu voluntad, con tu intelecto, pero también tiene que ver con lo espiritual, porque si tú amas a Dios, tú te vas a amar. Mire cómo comienza Pablo escribiendo a Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Si yo hago la voluntad de Dios, hermano, entonces yo voy a estar santificado. Y la palabra santificado es apartado del pecado. O sea, si yo hago la voluntad de Dios, todo lo que no es bueno va a estar a un lado de mí, porque yo voy a hacer la voluntad de Dios. Si tú y yo no hacemos la voluntad de Dios, obviamente te vas a ir detrás de tus deseos, porque tus deseos muchas veces van a ser contrarios a los de Dios. Por eso Pablo dice acá, y menciona la fornicación, menciona que cada uno tenga a su propia esposa en santidad y honor. ¿Por qué cree que dice santidad y honor? Hermano, hay muchos hombres, yo he escuchado un montón de hombres que dicen, es que en la calle tengo a la amante y con ella hago lo que quiera, pero a mi esposa la respeto. Es una payasada eso, hermano. O sea, eso, yo cuando digo eso no sé qué pensar, o sea, qué mentalidad más absurda o torpe, pues, ¿sí? Pero lo he escuchado muchas veces, ¿verdad? A mi esposa, no, ¿qué respeto ni cocho? Ahí no hay respeto ni hay nada. Entonces nosotros tenemos que tener el control del deseo, es parte de la hombría también, controlar nuestros deseos. Y que no solamente estoy hablando de deseos sexuales, nuestros deseos de muchas cosas, hermano. Deseos de poder, deseos de tener cosas, deseos de arrebatar. Mire, hay veces hay muchos deseos en nuestra vida. Los deseos, ahora le voy a decir, si paso a un plano simple, hay deseos que no son malos. Hablemos, si quiere, hablemos de un deseo. Ayúdeme un deseo. Ay, hermano, ¿cómo deseo tener mi carro tal? ¿Sí? Eso no es malo. Ahora, tenga cuidado que el deseo lo vaya a llevar a hacer cosas incorrectas, ¿sí? Hermanos, que engañé a la empresa, malversé fondos y me compré el carro que tanto he querido. Para eso vas a ir a parar. Bueno, le tengo que contar, cuando cayó la línea, cayeron hasta hijos de pastores a causa de sus deseos de querer andar carros del año y carros de último modelo, carros ultra premium, ¿sí? Entonces los deseos tenemos que tener cuidado porque nos van a llevar, hermano, a cosas dolorosas. Eso tiene que ver con la hombría. Entonces, nosotros como papás le trasladamos a nuestros hijos hombría, enseñándoles a dominar sus deseos. Hablemos ahorita de nuestros hijos, ¿sí? Un papá que se sienta con su hija, con su hijo y le dice que aprenda a dominar sus deseos ahora que es joven, porque ahora que es joven va a dominar sus deseos, cuando sea viejo los va a dominar también. Pero si cuando se es joven no domina sus deseos, no los va a dominar de viejo tampoco. Entonces el padre tiene que trasladar esa hombría a sus hijos, enseñándoles a dominar sus deseos. Vamos al otro punto rápidamente. Proteger a su familia, ¿sí? La protección familiar es importante, es un parámetro de la hombría, ¿sí? Mire, por eso David le habla a Salomón y le dice, sé hombre. Pero cuando le dice ese hombre, le está trasladando la estafeta de reinado. Le está trasladando la estafeta de gobierno. Entonces Salomón tenía que aprender a proteger a la nación. Yo le pregunto, ¿cuántas veces salió David a la batalla, a la guerra? Y siempre venció. Por lo tanto, le está diciendo, sé hombre. Entonces, proteger a su familia. Acá le hablo, su casita. Acá David le estaba trasladando todo a un pueblo, toda una ciudad a Salomón. Salomón tenía que aprender a proteger ese pueblo que le estaba entregando a su papá. Y dice, mire, Efesios capítulo 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres. Qué curioso, ¿verdad? Porque parece que
es fácil entender que si yo estoy casado, amo a mi mujer. ¿Sabe qué? No, hay muchos hombres que no aman a sus mujeres. Solo las utilizan para fines, para que les laven, para que les planchen, para que, yo no sé, para un montón de cosas que la paguen, hasta para lo sexual. Pero lo que menos es que las aman. Otra vez, maridos, amad a vuestras mujeres. Y entonces puede ser que uno diga, ay Dios, ese Pablo está chanfleado, yo amo a mi mujer. Entonces, miren, le pone un ejemplo más profundo. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, entonces usted y yo tenemos que aprendernos a amar, tenemos que aprender a amar a nuestras esposas, a nuestra familia y entregarnos por ella. Le voy a decir algo que muchos no lo van a creer, pero si usted como esposo realmente habla a su esposa, mire, yo he sabido de esposos que su esposa le falló, de repente adulteró y la perdonaron. Y ay, qué tonto, ese hombre es un burro. No, no es un burro, es un hombre, ¿verdad? De verdad. Es un verdadero hombre. Ay, no, qué torpe, ¿cómo hizo yo me hubiera ido? Sí, usted porque usted no practica la hombría. El que practica la hombría va a perdonar a su esposa. Ahorita le estoy hablando a los hombres. ¿Y por qué la mujer sí perdona al hombre muchas veces? Porque la mujer ama también. Entonces, el verdadero hombre que ama a su esposa va a practicar, va a perdonar. Claro, ese perdón tiene que ir acompañado de restauración, de trabajar muchas áreas en la vida de ambos. No va a creer que no solo se trata de, no, mi amor, ya te perdono, no, ya pasó. No, si no, vuelve a pasar. Eso es un proceso de sanidad del alma, sanidad interior y un montón de cosas que hay que trabajar. Pero le estoy hablando que un hombre que hace eso es porque protege a su familia, ama a su familia. Y eso no pasa muy a menudo. Pero sí conozco hombres que lo han hecho. Proteger a su familia. Entonces Cristo se entregó. O sea, usted y yo tenemos que entregarnos por nuestros hijos, mi hermano. Mire, le voy a hacer una cosa, le voy a contar esto. Esto no tal vez cuesta un poco, pero en el siguiente mejor le voy a contar esto, que son cosas que nos pasan a todos, ¿sí? Entonces, tenemos que aprender, parte de la hombría es la protección a nuestra familia. Estar dispuestos a protegerlo con todo. Mire, hay hombres que no están dispuestos a eso. Entonces, enseñémosle a nuestros hijos a ser protectores verdaderos. Si Cristo se entregó por amor a la iglesia, ¿qué no podemos hacer nosotros? ¿Sí? Y yo sé que aquí muchos lo hacen, pero le voy a decir una cosa, hay gente que nos ve que a lo mejor no lo hacen, hermano. Yo conozco mucho hombre que le da igual un hijo enfermo, que le da igual una esposa enferma. Mientras ellos estén bien, no importa. Pero esto no es bíblico. 4, proveer para su familia. Mire, 1 Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Sabe por qué? Este pasaje es bien duro a veces para algunos, porque el hombre, parte de la hombría es ser proveedor. Y entonces aquí hay un contraste, porque se enseña, es que el hombre es el proveedor de la casa. Sí, el hombre es el que trabaja, pero nuestro proveedor es Dios, Jehová Jireh, Jehová proveedor. Luego, pero por eso mire qué interesante, cuando usted entra en un estado de, ay, aquí que me ayuden, aquí que me ayude mi tío, que me ayude mi abuelo, que me ayude, me explico, ay, que me ayuden, y si no, pues me muero del hambre. No, usted está siendo un incrédulo, porque dice la Biblia, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que incrédulos. Le voy a poner un ejemplo. Si usted se queda de brazos cruzados en su casa, ay, que me ayude mi papá y mi mamá. Y ya es un hombre con hijos, estoy hablando ya de un matrimonio. Ay, que me sostengan mis hijos y todos yo los mantuve, yo les pagué la universidad. Póngale que hay muchos que dicen así. Estoy hablándole que usted todavía está vigoroso, pues, ¿verdad? No es un ancianito que gane, no. Hermano, usted es peor que un incrédulo. Le voy a decir, ¿por qué? Porque si usted no le cree a Dios, que Dios es capaz de darle trabajo, que Dios es capaz de darlo, usted es un incrédulo. Imagínense, le voy a contar una anécdota muy, que no triste, pero sí dura, porque cuando uno tiene que ser el proveedor de la familia, uno tiene que entrarle. Me acuerdo que hace muchos años, hermanos, estábamos en un proceso bien complicado de finanzas y de trabajo. Y entonces estábamos trabajando con un amigo mío que yo lo quiero mucho, que es ingeniero y tenemos una empresa y resulta que no teníamos ese día ni trabajadores, entonces salió a hacer un trabajo de toda la noche en un banco, ¿sí? Bueno, yo no hice nada, solo era el supervisor, pero tenía que quedar encerrado en una bóveda. Iban a abrir la bóveda toda la noche nuestros soldadores, ¿sí?
Y entonces nos quedamos viendo y se me quedó viendo aquel y me dijo, si querés me quedo yo. Pero aquel era el ingeniero. Antes dije, ¿cómo se va a quedar el ingeniero? Van a decir qué tipo de ingeniero es, ¿verdad? No, pues me va a quedar yo, le dije. Pero también yo necesitaba lo que nos iban a pagar porque al otro día cumplía años Pablo Alejandro, ¿sí? Y no tenía para llevarlo a comer a ningún lado, ¿sí? Entonces dije, me voy a quedar y me quedé, hermano. Era una de esas bóvedas del Banco Azteca, ¿sí? Y como estos cuates estaban rompiendo la bóveda, lo que le quiero resumir es que casi nos estábamos intoxicando con con el electrodo. Nos estábamos intoxicando con el electrodo y ese soy yo, ¿verdad? Así es Pablo Ramos. Le dije al policía, no se podía abrir nada porque nos quedamos encerrados hasta el otro día. Pero a mí qué me importa, le dije al policía, un muchacho así tan sencillo, le dije, agarramos unas herramientas y vamos a levantar un poco la persiana y por ahí vamos a respirar como que fuéramos ranas de aquellas que sacan la cabeza solo para respirar. Ahí está mi esposa. Llegué como que me hubiera metido en el acero del electrodo toda la noche, solo por ganarme para poder complacer a mi hijo. Era pequeño, él ni sabe él no sabe cómo me gané la pizza de ese día de él, ¿sí? Pero la Biblia dice, el que no provee para su casa es porque es un incrédulo. Entonces, un padre proveedor miren hermano, tenemos que ver qué hacemos, pero nosotros tenemos que creerle a Dios que Dios nos va a dar, que Dios nos va a guardar, que Dios nos va a librar y que Dios es nuestro proveedor. Por eso dice, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No, aquí me quedo, ay, que miren, si no que nos morimos todos de hambre. Yo soy incrédulo. Yo tengo que salir y Dios cuando ve mi acción, cuando ve mi fe, no, ¿cómo crees? Regreso a la palabra. David dijo, soy viejo y ahora, pero antes fui joven. ¿Y qué dice? Y nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea que el justo jamás va a ser desamparado, hermano. Así que si usted dice, hermano, está cosido, yo sé que está complicado, yo sé que es difícil, yo sé, hermano, que hay situaciones muy duras. Para la pandemia fue duro para muchos. La pandemia sigue, pues, pero estoy hablando que cuando fue la crisis que se cerró el país y que esto estaba mire, yo tuve amigos, hermano, que se fueron amigos que eran gerentes de empresas transnacionales. Se fueron a vender churrasquitos para ganarse la vida. Y vendieron y con eso pagaban la luz y con eso comían. Y eran gerentes de empresas, no lo voy a decir por ética de ellos, porque no van a decir ya contó mi vida. Pero gerentes de empresas transnacionales donde comían, hasta a veces me invitaban, me llamaban, mira, venite, vamos al buffet tal hotel. Y ahora estaban, hermanos, vendiendo churrasquitos. Y eso no es denigrante. Lo que le quiero decir es proveedor de familia. Tenían que ver qué hace. Y Dios los bendecía y Dios hacía que les compraran sus churrasquitos. ¿Por qué? Porque era la manera como ellos tenían que demostrar que aman a su familia. Eso es verdadera hombría. La hombría, eso es hombría, eso es demostrarle a sus hijos. ¿Qué cree que aprenden esos hijos? Porque nuestros hijos en ese proceso aprenden también, hermano. Nuestros hijos en ese proceso se van a dar cuenta. Un día van a contar, mi papá cuando pasó un tiempo, pero mi papá no se daba por vencido, así que yo también tengo que luchar. Nuestros hijos aprenden también de nosotros. 5, final, dirigir a su familia. Josué capítulo 24:15, ese es el que más me gusta. Mire, dirigir a su familia es parte de la hombría. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Vení aquí al frente, Eric. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o sea, al otro lado del río era en Egipto, habían muchos dioses, hermano. Muchos dioses. Mire, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Ahora estaban del otro lado y de todos modos habían un montón de dioses paganos. ¿Sí? Y Josué se dio cuenta que el pueblo de Israel le encanta adorar, le encantaba adorar ídolos. ¿Sabe por qué? Yo le dije la otra vez, porque a la gente le gusta ver algo que es palpable. Aunque sea un muñeco así que esté así, mire. Ahí se siente, ahí están así como, es que ahí está. Pero la gente no cree cuando se postra y aunque no sienta nada, no vea nada, no perciba ninguna voz, no entiende que Dios lo está viendo y que Dios está ahí con él. Otra vez, como que fuera el Mannequin Challenger, ¿verdad? Pero si usted está enfrente de alguien que está así, y hasta la cara a veces de los muñecos, todos horribles, hermano.
Ahí está la gente, ay, es que me está viendo y está poniéndome atención. No, hombre, ¿qué dice la Biblia en Isaías? Dice que son imágenes de madera, inertes, que no tienen poder, no se mueven. ¿Sí? Entonces miren lo que dice Josué. Cuando estuvieron al otro lado del río de los dioses, los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. O sea, como quien dice, miren, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, y esto va para los padres. Los padres dirigen una familia, no importa las circunstancias que estén, no importa cómo caminen, no importa lo que esté pasando, pero nuestros hijos tienen que entender que nosotros, en medio de todo quebrantamiento, seguimos sirviendo al Señor. No desmayamos, no dejamos de alabar a Dios, no dejamos de orarle al Señor, no dejamos de creer que Él es nuestro proveedor, no dejamos de creer que Él es el que nos ayuda, no dejamos de creer que Él es el que nos da la fuerza para seguir. Él es nuestro sustento, hermano. La gente tiene que entender, y mire, y Él fue testimonio delante de muchos. Yo le voy a decir algo como pastor, hermano. Yo tengo amigos que no son cristianos, que han prosperado más que yo, si usted quiere, ¿sí? Y algunos bandidos a veces me dan a entender así como, ¿qué tanto servicio a Dios y mira lo que yo tengo? Sí, pero luego algunos, matrimonio fragmentado, hijos rebeldes, problemas del alma, problemas del corazón. Tarde o temprano mucha gente cae en depresión, cae en soledad, cae en vacíos, cae en un montón de cosas. Entonces he llegado a la conclusión, hermano, que tú y yo tenemos que aprender a ser felices con lo que Dios nos ha dado. Tú y yo tenemos que aprender a ser felices con lo que el Señor ahora nos está trasladando, y que en su tiempo el Señor tiene preparado algo grande para cada uno. Si tú sigues siendo fiel, si tú eres alguien que cree en el Señor, si tú eres alguien que eres fiel en tus primicias, en tus diezmos, en tus ofrendas, todo lo que le has dado para Dios no va a quedar escondido. Todo lo que le has dado para Dios no va a quedar olvidado, hermano. Tarde o temprano Dios va a regresar y te va a dar lo que te corresponde. ¿Por qué te lo digo? Porque lo he visto con mucha gente, lo he visto con muchos amigos pastores, yo lo he visto a diario, lo veo, ¿sí? Ayer mi papá me estaba contando algo. Ayer salí con mi papá a celebrar el Día del Padre, lo llevé ahí a que compartiéramos algo, y entonces me estaba contando de un pastor de un pueblo. Yo lo conozco así de vista, sencillo, por años predicando la palabra, no pareciera que no se levantaba, que era complicado, que era difícil, la gente se burlaba de él, etcétera, 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 porque no daba, pero siguió, pero persistía, pero permanecía. Que si me contó mi papá que lo mandaron a llamar de una iglesia, de una misión, y le dieron su casa, se fue completamente a otro lugar, le dieron su casa, le dieron una iglesia, y que le está yendo muy bien y que está muy contento. Y entonces yo, cuando oigo eso, no me extraña ni me asombro, porque el que es fiel, Dios va a ser fiel. Porque el que permanece, Dios nunca lo deja. Porque el que es constante y no transgrede y no se aparta y no se apaga y no se debilita, tarde o temprano va a recibir su bendición. Por eso es que esta vida cristiana no es para los cobardes. De una vez se lo digo. Si usted está en esta vida cristiana, es porque usted es un valiente de Dios. Porque los cobardes son los que un día, ya me cansé de ir a la iglesia, ya no vamos a ir. Esos son cobardes, ya no siguieron. No, son constantes, son mediocres, dejaron todo a medias. Pero el constante sigue adelante en medio de la lluvia, de la adversidad, del quebrantamiento, de lo que usted no tiene ni idea. Con mi esposa le tengo que decir algo, hermano. Nosotros siempre hemos estado durante los últimos 25 años sirviendo al Señor. Y los domingos son para Dios. Y los domingos son para el Señor. Mis hijos lo saben. Y yo les dije a ellos, desde que comenzamos a hacer servicios, su ofrenda al Señor va a ser el día domingo. Su servicio, el domingo es para Dios. Durante los últimos 25 años, si el Señor viniera y me pone el cassette de todos los domingos hemos estado sirviendo al Señor. Pues no me está preguntando, pero estuvimos hace 3 horas estamos, desde hace más de 6 horas estamos acá, porque estuve predicando antes acá, mis hijos ya estaban acá también, ahora acá, y a veces con mi esposa llegamos, almorzamos y nos volvemos a ir a predicar. Así que el domingo es del Señor, hermano. Y la gente a veces es bien mediocre, porque es que tengo un almuerzo, por eso no voy a llegar. Sí, pero no es almuerzo, pues. ¿Qué? ¿Usted almuerza a las 11 del día? Es que fíjese, hermano, que me invitaron para ir al cine. Que yo sepa, las funciones del cine son en la tarde, noche. Pues somos bien mediocres. A Dios lo desplazamos, pero nunca le entregamos a Dios lo primero. Qué bello sería poner siempre a Dios en primer plano.
Papá, fíjese que lo voy a invitar a almorzar. Qué bueno, mijo, pero ¿sabe qué? A las 2:30 puedo llegar a almorzar, porque yo a la 1 salgo de la iglesia. Nosotros nos acoplamos a lo que nos dicen. No, papá, yo a las 2, vaya, mijo, entonces ahí llego. Está bien, lo respeto, pero yo le demostraría a la gente que yo sirvo al Señor. Ahí está mi esposa. A veces me han dicho, pastor, ¿será que puede venir? No, yo a tal hora puedo, porque yo salgo a tal hora de la iglesia. ¿Le parece o no le parece? Bien, pastor, entonces a esa hora comemos. No es por imponer, es que yo le tengo que entregar a Dios de mi tiempo, hermano. Esto es lo que le damos a Dios de lunes a sábado, que usted está trabajando, que está esforzándose. ¿A qué horas? Yo sé que hay gente que ora aquí, pero yo hablo a los que nos ven. ¿A qué horas a veces le damos un tiempo a Dios? Le voy a decir, a veces no le damos el tiempo a Dios que Él se merece. Entonces venimos acá, venimos a adorar, a alabar, a entregarle un tiempo breve. Luego nos podemos ir y usted tiene el resto de la tarde, noche para hacer lo que usted quiera. Démosle a Dios siempre lo mejor y pongamos a Dios siempre en primer plano. Pongamos a Dios siempre en primer plano. Yo le voy a decir algo. Por muchos años, hermano, a veces dejé regalos, si usted quiere. Me invitaban, hermano, que lo invito al Soleil, que lo invito al no sé dónde. Y a veces me decía gente, tan baboso que sos por estar metido en la iglesia, perdés. Sí, tal vez si usted quiere, así fue. Pero luego me di cuenta que Dios me lo ha regresado con creces, ¿sí? Me lo ha regresado con creces el Señor. Hemos estado con mi esposa en lugares que nunca pensé estar. Y que a causa de ese tiempo que se lo entregué al Señor, como que Dios me dijera, mira, me di cuenta que un día dijiste que no porque me quería, porque tenías servicio, tenías actividad. No te preocupes, ahora te devuelvo con creces a un mejor lugar donde te iban a invitar, por haberle entregado el tiempo a Dios. Póngase sobre sus pies, por favor. Vamos a orar y vamos a bendecir a todos los papás que sé que se esfuerzan, que sé que batallan cada día, que sé que luchan. Adoremos un minuto, Eric, por favor.